Bueno, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana. Tenemos allá, por favor, en Josué capítulo 1, en nuestras Biblias, Josué capítulo 1, bienvenidos todos a Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, vamos a estar viendo. 1, sí, 1 y versículo 1 al 9. Ahí me siguen con su vista, yo le voy a dar lectura a estos versículos. Desde el versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, hermanos, y yo quisiera, como estudio, predicación, ¿verdad?, esta mañana, hablar de este tema, de este texto, y hablar acerca de la recompensa, ¿verdad?, la recompensa de los valientes. La recompensa de los valientes. Como la Biblia nos menciona en varias ocasiones aquí acerca de los valientes, ¿verdad? Le dice a Josué: valiente, sé valiente, sé valiente. Y es muy interesante, ¿verdad, hermanos?, cuando vemos la palabra de Dios, porque realmente la Biblia se escribió para nuestra enseñanza, y todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos y podamos aplicarlo a nuestra vida. Toda la escritura, ¿verdad?, tiene una primera aplicación. Aquí Dios le está hablando, ¿verdad?, a Josué, pero le da ciertas cosas, le dice ciertas cosas para que a él le vaya bien, para que él pueda llevar a cabo lo que Dios le dijo que hiciera. Y le dice: sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Y vamos a ver, hermanos, aquí lo que la palabra menciona, la recompensa de los valientes. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Dios mío. Enséñanos, obra, por favor, tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, Dios. Estamos, Dios, reunidos acá como pueblo tuyo, y mis hermanos que están acá, Dios, reunidos, también vienen con el deseo, Dios, de que tú obres, Padre, con el gozo, Dios, de reunirse como iglesia. Y Padre, ruego, Dios, que tú solamente guíes, Padre, por favor, y Dios, dejamos en tus manos la dirección de tu Santo Espíritu esta reunión, Señor. Favor, trae con bien a hermanos que vienen en camino. Si alguien viene, alguien está decidiendo o está indeciso si viene o no viene, Dios, tú obra, favor, Dios mío. Y Dios, obra en los niños, los jóvenes, Padre, dejamos en tus manos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos menciona, primer lugar, si ustedes conocen ya estos versículos, y aquí, en primer lugar, sabemos nosotros que Dios le está hablando a Josué, porque Josué está, ¿verdad?, para entrar a la tierra que Dios le ha prometido a la tierra, al pueblo de Israel, que Dios ha prometido,
¿verdad? Aquí lo que le dice que Él entrará, dice que Él llevará al pueblo a la tierra, dice que yo les doy a los hijos de Israel. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces Dios ya prometió que Él les va a dar esa tierra al pueblo de Israel. Dios lo prometió. Y aquí como dice la palabra de Dios, que Él dice, juró que esa tierra sería de ellos. O sea que Dios, hermanos, determinó que esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel y se lo prometió, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Desde la descendencia de Abraham, Él le prometió después a Isaac, después a Jacob, y todos ellos sabían que Dios les había prometido esa tierra. Ahora, estamos viendo aquí, ya están a punto de ir y llegar hasta ese lugar, han caminado durante 40 años por el desierto. La generación que salió de Egipto ya no está, ahora están los nuevos, ¿verdad? Los hijos de la generación que salió de Egipto. Y bueno, aquí le está diciendo Dios a este siervo Josué, un joven que estuvo siempre aprendiendo de Moisés, siempre sirviendo a Moisés, siempre estando sirviendo al Señor, pero al lado de Moisés. Ahora Moisés ya partió con el Señor, ahora está Josué diciéndole el Señor que Él será el que llevará en el tramo que queda al pueblo de Israel para heredar la tierra. Él tiene que pasar un obstáculo que es el río Jordán. Están delante de ese río y bueno, tienen que cruzarlo. Y Dios le dice a Josué las palabras, hermanos, dice, yo os he entregado, dice, Dios le ha entregado la tierra, dice, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice ahí, dicen, y luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. La promesa a Josué, yo estaré contigo. La promesa a Josué es, yo estaré contigo. Y le dice, hermanos, le dice ahí, esfuérzate, dice en el versículo 6, y sé valiente. Dice también 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando. Y una de las cosas, hermanos, que yo me pongo a meditar en este versículo 9, es cuando él le dice, mira que te mando. Él no le dice, mira, yo te sugiero. Mira, yo te sugiero que tú seas valiente y que te esfuerces y que hagas esto y que hagas esto. No. Él le dice a Josué, mira que yo te mando. O sea, un mandamiento le está dando a Josué diciéndole, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque sabía, ¿verdad, hermanos? Que Josué se iba a enfrentar ante muchos desafíos, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, se iba a enfrentar a todos los pueblos que había ahí, que eran feroces, eran fieros, ante el río Jordán, ¿verdad? Que humanamente no se podía cruzar. Se iba a enfrentar ante una muralla, un muro que parecía impenetrable, ¿verdad? Como es Jericó. Iba a enfrentarse a gigantes, ¿verdad? Tal vez allí en la tierra. Entonces Dios le está diciendo a Josué, mira que te mando, dice, que te esfuerces y seas valiente. Dice, yo te mando que tú seas esforzado y seas valiente. Pero aquí cuando vemos, hermanos, la palabra de Dios, cuando menciona la palabra valientes, nosotros entendemos a qué se está refiriendo cuando le dice que sea un valiente. ¿Qué es un valiente? Según lo que le dice el Señor aquí a Josué. Y lo que podemos ver ahí, hermanos, en el versículo 7 comienza diciéndole, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué tienes que ser valiente? Tienes que ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, tú tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente para ser diligente en cuidar lo que la palabra de Dios dice, lo que mi siervo Josué mandó por boca, ¿verdad?, de Dios mismo, mandó al pueblo de Israel que tenían que, en ese momento que estaban bajo la ley, tenían que guardar mandamientos, tenían que estar sujetos, ¿verdad?, y tenían que poner en práctica esos mandamientos que Dios les estaba diciendo. Ahora nosotros como cristianos, ¿verdad, hermanos? Es muy importante, estamos nosotros en diferentes desafíos, no estamos delante de
de una muralla de Jericó, no estamos delante de un río Jordán, pero tenemos muchos desafíos en este mundo. Nosotros tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos, hermanos, ¿verdad?, un mundo que no piensa igual que los cristianos. Nosotros a veces, ¿verdad?, vamos a enfrentarnos con diferentes formas de pensamiento en el mundo, porque no todos los que viven en el mundo son creyentes. No todos, ¿verdad?, te van a felicitar porque tú eres creyente. Va a haber, tenemos al enemigo, ¿verdad?, tenemos al diablo, que el diablo es real y que él no descansa, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Tenemos al mundo que nos quiere arrastrar a la corriente de él. Tenemos a nosotros mismos con los cuales luchamos, ¿verdad? Tenemos un desafío, y un desafío a veces muy grande con nosotros mismos. Y ese desafío, hermanos, nos enfrentan que nosotros tenemos, como Dios le dijo a Josué, que tiene que ser valiente, porque para poder, hermanos, poner en práctica lo que Dios nos dice, hay que ser esforzados y también hay que ser valiente, porque en este mundo, como tú puedes ver, hermanos, cada vez más vamos a enfrentar más desafíos. Cada vez que el mundo se va complicando más, ahora tenemos tantas malas noticias alrededor del mundo, de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Y todas esas cosas nos pueden llenar de temor o llenar de, ¿verdad, hermanos?, de dudas de lo que va a suceder, de qué puede pasar. Y aquí es donde tenemos nosotros que enfrentar todas esas cosas, hermanos, nuestros miedos, nuestras dudas y todas las cosas que puedan venir en el mundo. Tenemos que enfrentarlo siendo esforzados. ¿A qué? No a tratar de nosotros cambiar al mundo, sino que nosotros agarrarnos firmes de lo que Dios nos mandó a que nosotros hiciéramos, a ser diligentes en estar bien nosotros con el Señor. Amén. Porque aquí le está diciendo el Señor, ¿verdad?, a Josué, le dice a Josué, dice, solamente esfuérzate, dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer. Eso quiere decir acción. Quiere decir una fe en acción, ¿verdad? Algo que yo estoy esforzándome para hacer, para llevar a cabo, para cumplir lo que Dios me manda que yo haga. Porque ¿qué pasaba con Josué? Si Josué se descuidaba y dejaba de ser esforzado y dejaba de ser valiente para enfrentar, ¿verdad?, todos estos desafíos que venían por delante en la fe, confiando en el Señor, buscando al Señor, buscando el consejo del Señor, guardando su palabra, estando bien con el Señor, porque era el Señor quien los iba a introducir a esa tierra a la cual Él le había jurado. Ya lo había dicho el Señor, o sea que ya había mandado que esa tierra iba a ser de Él. Entonces Él es el único que puede decir, mira, yo determino que esa tierra va a ser para ustedes. Ahora yo voy a cumplir eso, pero yo te pido que seas valiente y seas esforzado para que no te apartes. Mira, una cosa, en primer lugar, que no se apartara, que cumpliera conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para cumplir la palabra de Dios, para ser esforzado, para cumplir la palabra de Dios, hermano, yo tengo que ser esforzado, tengo que ser valiente. Pero otra cosa más, dice la palabra de Dios, sigue diciéndole ahí, dice el versículo 7, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Luego dice ahí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes. Recuerdo las palabras de nuestro Señor que dice, dice que separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, si te vas a la derecha, si te vas a la izquierda, dice, no podrás hacer nada. Nada, dice, te puede salir, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Porque en primer lugar ya se desvió de la voluntad de Dios. Lo que Dios quería que hiciera ya va por otro camino. Por eso Dios le dice, si tú permaneces, dice, caminando en mi voluntad, como está diciendo la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Dice, no te apartes a diestra ni a siniestra. Un valiente, hermanos, permanece, ¿verdad?, en la brecha, permanece en el camino.
no es fácil a veces, queridos hermanos, ¿verdad? Porque tenemos tantas cosas en la vida que nos quieren sacar de la carrera. Hay tantas cosas, hermanos, a veces tropiezos, a veces desánimos, a veces enfermedades, a veces tantas cosas, hermanos, que nos llegamos a preguntar lo que está pasando, ¿verdad? En nosotros, qué está pasando, como que a veces tal vez podamos sentir que la presencia de Dios, pero no está la presencia de Dios conmigo, hermanos. Pero aquí va, la palabra de Dios nos menciona, dice que si nosotros, le dice a Josué, dice, no te apartes de ella. O sea que tenemos que tener nosotros diligentemente cuidar lo que Dios dice y que yo esté haciendo conforme a la voluntad de Dios, que yo esté siguiendo el consejo de Dios, que no me aparte a hacer algo que no es bíblico, algo que no dice la Biblia, ¿verdad? O yo dejo a un lado la voluntad de Dios y yo quiero seguir mi propio camino, mi propio pensamiento. Allí hay un gran peligro porque me estoy apartando a derecha o a izquierda y he dejado el camino recto que Dios me está trazando. Entonces, el valiente permanece a pesar de las circunstancias, de los obstáculos que va a encontrar. Entonces, a ese Dios le llama valiente, ¿verdad? Al que tiene cuidado de poner por obra la palabra de Dios, al que permanece en el camino, permanece en la brecha, hermanos, permanece siguiendo al Señor, permanece mirando al Señor, dice, no te apartes de ella a derecha, dice, ni a izquierda. Entonces vemos ahí, dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, yo te mando que tú seas valiente. Dice, y el valiente, dice, necesita hablar. Hablar lo que él cree. Hablar lo que hay en su corazón. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La repite a su familia, la repite a sus hijos, la repite, ¿verdad? A quienes pueda hacerlo, lo hace porque se necesita valentía, ¿verdad? Muchas veces para decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en la palabra de Dios, creo en esto. Se necesita valentía para decir no a las invitaciones mundanas, ¿verdad? Y decir a los amigos mundanos o los que quieran, ¿verdad? Que nosotros vayamos a hacer cosas que no agradan al Señor. Se necesita valentía para decir yo no hago eso porque yo tengo temor de Dios, yo sigo al Señor y eso, ¿verdad? Es desagradable delante de Dios. Se necesita ser valiente para, ¿verdad? Hablar y dar testimonio de Dios. Se necesita ser valiente porque hay personas que se van a burlar. Se necesita ser valiente porque hay personas que te van a hacer a un lado. Se necesita ser valiente, hermanos. Y déjame decir, dice la palabra de Dios, Dios le dice a Josué, mira que te mando que seas valiente. Entonces, un valiente es aquel que no se avergüenza de nuestro Señor Jesucristo. Un valiente es aquel que no se avergüenza de sus hermanos en Cristo. Un valiente es aquel que no se avergüenza de su iglesia. Amén. Un valiente es aquel que no se avergüenza, ¿verdad, hermanos? De dar testimonio en cualquier lugar donde esté. Si hay forma de hablar, lo hace. ¿Por qué? Porque se está esforzando. Y él quiere cumplir el mandato del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Te mando que te esfuerces. Te mando que seas valiente. Entonces, hermanos, es muy importante, hermanos, que en la vida va a haber circunstancias difíciles. Va a haber, hermanos, lugares donde a veces queremos parecer de que no somos, ¿verdad? Que nadie descubra que soy creyente, que voy a una iglesia. A veces el enemigo nos quiere poner eso, ¿verdad? ¿No? Que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Yo quiero pasar desapercibido, desapercibida de acá. Pero es ahí, hermano, cuando el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros seamos luz. Y hay forma, hermano, si alguien te pregunta, si alguien tiene dudas, ¿verdad? De qué eres, bueno, no tenemos por qué avergonzarnos, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es ser valiente, amén, porque como dice la palabra de Dios, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. De día y de noche, dice, meditarás en él. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, para leer la palabra de Dios hay que ser esforzado también, porque hay veces que en nuestra carne luchamos contra nosotros mismos, ¿no es verdad? Luchamos contra nosotros mismos, porque un enemigo grande que tenemos, un obstáculo grande que tenemos somos nosotros mismos, que nuestro cuerpo a veces nos dice, no tengo ganas, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos dice, no, estoy cansado, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos dice, no, hoy no, ¿verdad? Mejor más al rato se nos va. Bueno, no, que tienes que hacer esto. No, que tienes que hacer esto otro, hermano. Y déjame decir, hermano, que se nos pasa el tiempo. Se nos va el tiempo y después nos dimos cuenta, ¿verdad? Que ya no meditamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestro cuerpo y no lo vencimos y nos venció y así nos vamos quedando y quedando y quedando y quedando. Y ya después ya estamos, ¿verdad, hermanos? Apartándonos, ya no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. No sabemos qué es la voluntad de Dios. Porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios, hermanos? Conociendo su palabra, orando y buscando al Señor, ¿verdad? Cuando vamos a orar y viene un sueño, no te pasa a ti. A veces cuando tú quieres orar siempre hay obstáculos, siempre hay un ruido, siempre hay algo que tienes que hacer. Los que tenemos niños nos damos cuenta, ¿verdad? A veces queremos ponernos a orar y el niño está peleando con el otro o está uno llorando siempre algo está pasando, ¿verdad? Y ya luego nos dice, ¿no? Que anda a ver qué está haciendo el niño, ¿verdad? Todo eso. O siempre pasa algo, ¿verdad, hermanos? O pasa ahí una moto a toda. Y déjame decirle como que hay muchas cosas que nos desconcentran y estamos luchando nosotros contra nosotros mismos, estamos luchando contra el enemigo que no quiere que tengas comunión con el Señor, estamos luchando, ¿verdad? Que estamos cansados, nos da sueño cuando nosotros vamos a orar. Y ahí está, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, para que guardes y hagas. Por eso yo tengo que estar hablando la palabra de Dios, tengo que estar meditando la palabra de Dios para que yo pueda guardar. Yo no sé qué voy a hacer si no leo la Biblia. No sé qué es lo que Dios quiere para mi vida si yo no conozco la palabra de Dios. Amén. No sé lo que qué es lo agradable delante de Dios si yo no leo la Biblia. Yo no sé qué decisión voy a tomar, si es correcto o no es correcto, si yo no conozco lo que dice la palabra de Dios. Por esa causa es importante meditar la palabra de Dios y hablarla, porque hablando también uno aprende la palabra, ¿ok? Yo soy medio duro para memorizar versículos, pero cuando vamos a evangelizar yo repito versículos, leo versículos y le leo a las personas versículos. Entonces, conforme los voy dando esos versículos, me los voy memorizando. ¿Okay? Y bueno, los versículos de evangelización, ¿verdad? Los he memorizado. ¿Por qué? Porque tanto repetirlo, ¿verdad? De modo que no se me vayan a quedar, ¿verdad? Ya estaría, no sé, ¿verdad? Tenía problemas. Pero déjame decirle, querido hermano, pero así de a poquito uno va aprendiéndolo, ¿verdad? Y a memorizar esos versículos y a decirlos, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo pone en tu vida algo que vas a hacer, ¿sabes? Y te acuerdas de un versículo, ¿verdad? Si es lo correcto lo que vas a hacer o no es correcto lo que vas a hacer. Si es correcto dónde vas a ir o no es correcto dónde vas a ir. Y de ahí ya vas conforme a la palabra de Dios y si no, tú tienes que decidir no hacerlo, no decirlo o no ir a ese lugar. ¿Ok? Entonces, conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios le dijo a Josué que él tuviera cuidado de no desviarse a derecha ni izquierda, dice, porque ese eran las características de un valiente. Ahora, escucha, la recompensa, hermano, de un valiente, Dios le dice ahí, ¿cuál va a ser la recompensa de él como valiente? Hermanos, dice la Biblia, nos dice ahí desde el versículo 5, le dice ahí, nadie, dice, te podrá hacer frente. Dice, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés lidió con el gran faraón humanamente, él lo consideraba Dios, ¿verdad? A faraón, ¿ok? Y Dios le dio la gracia
a Moisés de que Faraón no lo matara, porque él lo pudo haber matado a Moisés, el Faraón. Él decía quién moría y quién vivía ahí en el pueblo de Egipto. Entonces, ahora vemos aquí que Moisés, hermanos, él enfrentó al Faraón. Entonces vemos ahí que Dios lo guardó y ni Faraón pudo hacer frente, ¿verdad? Moisés se consideraba un gran siervo de Dios porque Dios estaba con él. Y no hubo nada, ¿verdad? Que Moisés, todo lo que Dios le decía a Moisés, todo se cumplía, las plagas y todo. Vieron, ¿verdad, hermanos? Como un Dios poderoso, pero Moisés era el siervo de Dios. Ahora Moisés dice que él fue el hombre más manso, dice, se consideraba el hombre más humilde, más sencillo, ¿verdad? Aunque tenía preparación, era un gran siervo de Dios, pero dice que era el más manso de ese tiempo, ¿verdad? Ahí. Y era Moisés, hermanos, el gran siervo de Dios. Ahora le dice a Josué, Josué dice, como estuve con Moisés, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días de tu vida. Dice ahí, entonces le dice la recompensa para él, dice, no te dejaré ni te desampararé. La recompensa para este valiente, si él se esforzaba y era valiente, era que Dios estaría con él donde quiera que él fuera. Dice, no te dejaré, no te desampararé. Y él le dice, nadie te podrá frente, hermano, porque si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está de mi lado, donde quiera donde voy, ¿verdad? El Señor me guardará. Donde quiera donde voy, el Señor me guiará. El Señor me guiará lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Hermano, entonces si Dios es conmigo, que Él es el Todopoderoso, entonces ¿quién es contra mí? ¿Ok? Entonces, la recompensa dice, no te dejaré, no te desampararé. Y luego dice la palabra de Dios ahí también. Dice ahí, esfuérzate, Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella diestra ni siniestra, dice. Luego dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. Porque cuando buscamos la dirección de Dios, hermanos, Dios nos va a guiar, amén. No nos vamos a equivocar si nosotros seguimos el consejo de Dios. Amén. No vamos a cometer equivocaciones si nosotros buscamos primeramente el consejo de Dios. Oramos, leemos su palabra. No nos precipitamos a tomar una decisión. Porque a veces, hermanos, ¿verdad? Puede pasar que hay momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y hablamos, o decimos, o hacemos así. Y no oré. Y no leí la palabra de Dios para ver qué tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde a veces, como decimos acá, ¿no? Meto la pata, ¿verdad? Y después ya me di cuenta que no estaba bien lo que hice. Le pasó a Josué. Josué también le pasó en una ocasión. Que él aceptó un pueblo, ¿verdad? Que un pueblo que lo engañó, que venía con pan mojoso, ¿verdad? Y venía con sus vestidos rotos y le dijeron que él venía de un lugar muy lejano. Y le dijo que les perdonara porque Dios le dijo que tenían que echar, ¿verdad?, todo a los pueblos de ahí. Y Josué no consultó al Señor y aceptó a ese pueblo, y después se dieron cuenta que era un pueblo que estaba cercano por donde ellos iban a pasar, y como ya le habían jurado, no le pudieron hacer absolutamente nada a ese pueblo y tuvo que morar ese pueblo, vivir ese pueblo con ellos. Entonces, las decisiones que a veces se toman sin orar y sin buscar el consejo de Dios, hermanos, es muy peligroso, ¿verdad? Entonces es importante siempre, por eso dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces la recompensa es lo que le dice la palabra de Dios aquí a Josué, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que tú emprendas vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque has pedido el consejo de Dios, vas siguiendo al Señor, has orado y has buscado al Señor, y lo que tú haces lo estás haciendo dentro de la voluntad del Señor. Amén. Como el joven o la joven que se casa dentro de la vida cristiana y dentro de la voluntad de Dios. Dios, ¿verdad?, bendice ese matrimonio.
aquella joven, aquel jovencito que no escucha, ¿verdad? Ah, no, pero yo me voy con ella porque me guste, ¿va a la iglesia? No. Pero si ya la Biblia dice que no te debe unir el yugo desigual con los incrédulos, ya está escrito, ya no tengo que buscar la vuelta, ¿me puedo casar con él? No, la Biblia dice de que no está bien, pero insiste en hacerlo, ¿verdad? Y a veces así le va. Ahora, qué importante es, querido hermano, ¿verdad? Hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Luego dice, en todas las cosas que emprendas. Y luego dice ahí, le dice a él, dice, tú vas a ser valiente y tú vas a ser, dice, recompensado, dice ahí. Dice, nunca se apartará, versículo 8, de tu boca este libro de la ley. Luego dice al final, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí, ¿acaso Dios miente? No, Dios no miente. ¿Me entiende, hermanos? Entonces Dios no miente. Por eso le está diciendo a él que él sea esforzado y sea valiente. Porque cuando sea esforzado, sea valiente, él va a tener recompensa. Porque él va a ser diligente en cuidar lo que Dios manda, en cuidar lo que Dios dice, en cuidar lo que la palabra de Dios le dice, hermanos. Y él dice que va a ser prosperado su camino, harás, dice, prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿ok? Porque Dios no se equivoca nunca. Amén. Somos nosotros los que nos equivocamos, ¿ok? Dios no se equivoca, Dios es sabio, Él tiene toda la sabiduría, Él sabe lo que hay allá adelante, nosotros no sabemos lo que hay adelante, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pasado mañana, pero Él sí lo sabe. Entonces, si nosotros nos agarramos del Señor, si nosotros, hermanos, somos valientes, somos esforzados, Él dice que todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. ¿Ok? No hay por qué, ¿verdad, hermanos? Después lamentarse de que hice esto, porque hice esto otro. Hermanos, dice la palabra de Dios, luego dice, luego aquí viene, hermanos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos menciona, si nosotros seguimos su consejo, dice la Biblia ahí, dice el versículo 9, y aquí donde viene el mandato que yo les estaba mencionando. Dice, no, mira que te mando, mira que te mando. Dice que te esfuerces y seas valiente. Le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes. Porque, hermanos, ¿verdad? Cuando el valiente pone en práctica la palabra de Dios, cuando el valiente, hermanos, se agarra del Señor y es cuidadoso y es diligente, dice, Él le dice, te mando que tú seas valiente, que te esfuerces, dice, no temas. Porque yo, como les menciono, hermanos, siempre va a haber a veces cierto temor a veces más que nada por lo que viene, ¿verdad? Por lo que puede pasar. Dice, no temas ni desmayes. La recompensa, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. A donde quiera que vayas, dice la palabra de Dios, el Señor estará contigo. Hermanos, entonces podemos nosotros, solamente que tenemos que hacer nosotros, como dice ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer lo que Dios nos está diciendo. Amén. Para cuidar su palabra, para meditar su palabra, para hablar, para esforzarnos en no avergonzarnos en este mundo. Cristo dijo, el que se avergonzare de mí mis palabras, de él se avergonzará el Señor cuando venga en su reino y con sus santos ángeles. Aquel que se avergüence en esta generación, dice, maligna, perversa, el Señor se avergonzará cuando Él venga en su gloria. Entonces, hermanos, Él nos manda a nosotros como cristianos también que seamos valientes, que no nos avergoncemos. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. Aunque Pablo estaba padeciendo ahí, aunque Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Estaba padeciendo por predicar la palabra, por pararse firme por el Señor. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Timoteo no tenía que avergonzarse del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él estaba tal vez padeciendo, estaba en pruebas, hermanos, y déjame decir, él no tenía que avergonzarse del Señor. ¿Por qué le dice Pablo eso? ¿Por qué? Porque todos somos humanos.
Amén. Somos humanos y en algún momento podemos, o el enemigo puede tomar ventaja de nosotros y tal vez Timoteo como que estaba comenzando a dejar de hacer las cosas que tenía que hacer. Tal vez como que se comenzaba a apartar un poquito y a tratar de ocultar tal vez de quién era, ¿verdad? Y qué es lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, querido hermano, le dice ahí, dice, mira que te mando que te esfuerces. No temas, no temas, no temas, no temas. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Jesús le dijo a los discípulos, no teman, no tengan temor, no temas? Y una y otra vez le decía, porque nosotros por naturaleza somos temerosos, ¿ok? Tenemos miedo, tenemos temor. Y Dios le dice a él, no temas de lo que viene. No temas de lo... Hermano, hermano, qué tremendo es. Hoy las guerras y todos esos rumores de guerra, esas cosas están escritas en la palabra de Dios. ¿Ok? Que iban a pasar estas guerras. Hambre, se pronostica que va a venir hambre, que va a venir crisis, ¿verdad? Por todo esto de la guerra y los anuncios que hay, ¿verdad? Las noticias dicen que, bueno, Ucrania, Rusia, bueno, Ucrania salía mucho alimento de ahí que surtía, ¿verdad?, a los países, que exportaba a los países y que hoy puede que haya una escasez de alimento y todo eso. Es que eso está escrito en la palabra de Dios, que puede venir y que va a venir, porque si la Biblia lo dice, va a venir. Entonces, pero aquí está. Nosotros, como creyentes, escuchamos eso y ya de nosotros depende cómo lo vamos a tomar. Amén. Si tú estás solamente esforzándote y siendo valiente en caminar con el Señor, en seguir al Señor, siendo diligente en qué es lo que el Señor quiere que hagas, tú no dices no temas, no temas, no desmayes. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dice, donde quiera donde tú vayas. Donde quiera. Dios no está en crisis. Amén. Dios jamás está en crisis porque Él es el dueño de todo. El mundo pasa por todas estas cosas, por el pecado, pero Dios no. Entonces, si Dios me sostiene y si Dios me mantiene y si Dios está conmigo, yo puedo caminar en este mundo confiado, ¿verdad? Puedo caminar en este mundo con firmeza, puedo caminar en este mundo seguro, puedo caminar en este mundo gozoso, amén, de que el Señor va conmigo a donde quiera, donde yo voy, amén. Entonces, qué importante, hermanos, la recompensa de los valientes. Y aquí va, queridos hermanos, yo sé que hay muchos hermanos, ¿verdad?, en la iglesia que por años han sido valientes. Amén, que han seguido firmes, a pesar de las diferentes pruebas, luchas y tantas cosas que han batallado. Están firmes. Y yo la verdad, bueno, si tú eres un valiente, sigue siendo valiente. Amén. Si tú por años has sido valiente y en estos tiempos se comienza a dar un giro el mundo, sigue siendo valiente. Simplemente cumpliendo lo que Dios dice, buscando al Señor, caminando con el Señor, tener cuidado de que nuestra comunión con Dios esté bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, dice el Señor, no temas y no desmayes. El mundo puede venirse incluso de cabeza, dice, como dice el salmista, ¿verdad? Haya ejércitos alrededor mío, dice, yo no temeré. Dice, esté allá, dice, en lo profundo del mar, yo no temeré. Porque si Jehová está conmigo, si el Señor está con nosotros, dice, vamos a estar seguros, podemos estar confiados en el Señor, amén. Y esa es la confianza que Dios quiere, hermanos, ¿verdad? Que tengamos cada uno de nosotros como cristianos en este mundo y también seamos valientes. Los cobardes, ¿verdad? Son los que no creen en el Señor, los que no se entregan al Señor, los que hacen más caso a las cosas mundanas, ¿verdad? Por eso le dice Dios en Apocalipsis 21:8. La lista la comienzan los cobardes, ahí en Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Dice, pero los cobardes, dice, los incrédulos,
los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la encabezan los cobardes, ¿verdad? La lista de los que van a la condenación. Porque los cobardes no quieren saber nada de Dios. Los cobardes no quieren que se burlen de ellos, ¿verdad? Los cobardes no quieren padecer, ¿verdad? No quieren seguir al Señor. No quieren que nadie los mire mal, ¿verdad? O los mire como un bicho, ¿verdad? O que los hagan a un lado, ¿no? Yo quiero quedar bien con este, quiero quedar con este, bien con todo mundo, quiero quedar bien, ¿ok? No se puede quedar bien con todo mundo cuando eres creyente y amas al Señor. Amén. No se puede quedar bien con todos. ¿Okay? Entonces, aquí va, hermanos, ¿verdad? Pero los valientes, Dios le dice a Josué, esfuérzate, te mando que te esfuerces y seas valiente. Que Dios nos ayude, amén, a ser creyentes, ¿verdad? Valientes. Padre, ayúdanos, por favor, Padre mío, en esta